Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y empezamos a leer desde el primer versículo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a orar. Te damos a ti gracias, Señor. Gracias porque un día más podemos estar en tu iglesia, Señor. Podemos adorarte, podemos estudiar tu palabra, podemos escuchar tu voz a través de las alabanzas, Señor, a través de la predicación, a través de alguna palabra que hablemos con algún hermano, Señor. Oh Dios, tú usas a tu iglesia, Señor. Queremos adorarte también esta mañana pidiéndote que derrames tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que estemos atentos a ver qué es lo que tú quieres hoy decirnos, Dios. Gracias porque eres tan bueno, eres fiel, Señor. Eres fiel, Señor, y te amamos por eso, Señor, porque nos has rescatado y hoy vamos a volver, Dios mío, a recordar cosas que quizás son tan necesarias para nuestra vida, Señor. Gracias por tu iglesia esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, aunque he leído todo el texto para recordarlo, porque de hecho seguro que ya lo conocéis todos, es muy leído, seguro. Aunque he leído todo el texto, pues bueno, vamos a ir hablando sobre algún versículo, pero con la intención de coger el centro, por así decirlo, de este texto, que por supuesto creo que ya lo sabéis, es el título de esta predicación, que es Por gracia sois salvos. Y yo estaba pensando en esto, hermanos, y pensaba que no debemos perder esto de vista. Este es algo muy valorado, o debería de ser muy valorado, el saber que nosotros no hemos hecho nada bueno, para nada. Es más, yo creo que hemos hecho lo malo delante de Dios y solamente por su gracia Él nos perdona y nos acepta. Somos aceptados delante del Señor por su misericordia, por su gracia. Hoy vas a escuchar mucho la palabra gracia por el texto en sí que he tomado, pero el Señor nos acepta por su gracia. Y esto debería, en cada uno de nosotros, pues, despertarnos a regocijarnos cada día. Debería ser algo así, ¿no? Debería ser algo que sintamos en nuestros corazones, saber que somos aceptados por Dios por su gracia. Y su gracia, vamos a ir definiéndolo, qué significa realmente. Pero también encuentro, hermanos, que el perdón, la misericordia, la gracia, todo lo que nosotros adquirimos en la cruz del Calvario, porque el Señor lo da, a veces, pues, se desagua, no sé si se dice así la palabra, pero bueno, es como que se queda en nada y como que pasa el tiempo y como que uno empieza a desvalorar aquello que tiene tanto valor, aquello que es tan precioso para nosotros, la gracia de la cruz, la gracia que ha tenido el Señor Jesucristo para salvarnos, ir a la cruz del Calvario y así presentarnos delante de Dios salvos. Esto es algo tan tremendo, pero que creo que a veces
pues puede ser que lo perdamos un poco de vista y que con el tiempo, con el pasar, alguno de los años, pues puede ser que como no es algo que que sea tan tangible, aunque debería serlo, porque la gracia realmente nos lleva a una vida, nos lleva a vivir una vida de agradecimiento, y eso es lo que yo quisiera esta mañana intentar que podamos ver. Pero como se adquiere por fe, ¿verdad? Nosotros por fe sabemos que el Señor ha hecho esto en la cruz para nuestras vidas, para que seamos sanados por dentro y seamos salvos, ¿verdad? No descuidemos esta verdad, no la desvaloremos. Primero que todo, porque íbamos directos al infierno, pero directos al infierno. Y es que Dios hace un alto en nuestro camino que andábamos de nuestra vida, da igual que tenías 15, 20 años, 25, 30, 50, 40, aquel que se haya acercado mucho antes desde la cuna, estupendo, pero era el alto del camino de tu vida para llamarte, porque ibas directamente a un lugar de perdición eterna. Entonces esto es tan importante. A veces es como que no nos vemos como el ladrón en la cruz, ¿no? Porque esto fue ipso facto, ¿no? Para él. Es como que experimentó la gracia en el momento, porque él estaba al lado de Jesús, ¿no? Y estaba sufriendo, el hombre estaba allá en la cruz y decía, Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Mira mi vida. Y entonces el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizá eso a ti y a mí se nos olvida porque tenemos aún lo que Dios nos permita vivir, ¿no? Pero es como que eso tiene que estar siempre vivo, ¿no? Tiene que ser vibrante en nuestra vida, que la gracia de Dios es así, ¿no? Que nos tenga siempre despiertos. Y bueno, a veces lo podemos intentar explicar, lo podemos decir como con más vehemencia, todo lo que queramos decir. Estupendo. Pero la realidad es que si uno no lo experimenta, no ha experimentado la gracia de Dios, no ha sido restaurado, pues entonces nada. Ahora, quien lo ha vivido en sus propias carnes, sabemos de lo que estamos hablando, porque ha experimentado el perdón de Dios, la gracia de Dios, ese favor inmerecido. Los testimonios, hermanos, son tan importantes. Nosotros nos gozamos cuando escuchamos un testimonio de un hermano que ha salido de una vida muy pecaminosa, ¿verdad? O que el Señor lo salvó de tantas cosas. Y es algo tan importante porque nosotros los creyentes nos regocijamos con él. Incluso eso nos anima, nos levanta el darnos cuenta de que sí, Dios sigue actuando y sigue haciendo los cambios en aquellas personas que también Él quiere salvar. Pero incluso hasta eso, para muchos que no creen, por supuesto para los que no creen, es una fábula. No pueden, no. Es una fábula. Ahora, hoy, yo creo que hoy, todos los que estamos aquí, hemos experimentado, y si no, experimentaremos la gracia de Dios en algún momento. Amén. Porque este es el tema de hoy. ¿Conoces la gracia de Dios? Mejor todavía, la has experimentado, porque quizá te es fácil hacer una definición, porque te puedes ir a internet, a la web, puedes coger un diccionario bíblico, como tú quieras, y mirar la palabra gracia. La palabra gracia significa en griego charis, que viene a ser favor, bondad, favor inmerecido. Quizás es lo que más vamos a tocar hoy, ese favor inmerecido que nosotros no merecíamos, pero que Dios nos lo ha dado. Eso es lo que significa. Pero aunque tú tengas esa definición que está bien, lo que sería más importante que el contenido de lo que significa esa palabra, que todo lo que es ese peso de la palabra, pues lo hayas vivido, que realmente Dios te haya transformado, que lo hayas experimentado. Eso es mucho más importante que no solamente saber muchas palabras en griego, ¿no? Sino que esa palabra sea en ti una realidad, que Dios te haya transformado. Y dicho sea de paso, la gracia, hermanos, no nos da permiso para nada, no nos da permiso para nada. ¿Sabe qué es lo que hace? Recibimos lo que no teníamos. Por si alguien piensa, bueno, es la gracia, ¿verdad? Y abusa de la gracia de Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no tenemos permiso para nada, solamente estamos recibiendo algo que no teníamos, hermanos. ¿Sabes qué era, no?
No tenías vida eterna. Ni siquiera tu vida aquí en la tierra, mientras estabas caminando aquí en la tierra, vivías agradando a Dios, ni siquiera vivías quizá con un matrimonio sano, igual vivías una vida bien, igual tenías un problema y otro detrás de otro y así continuamente. Y solamente Dios es el que ha hecho posible, porque te ha llamado, que esto sea diferente. Vamos a mirar hoy personajes bíblicos para que podamos comprender un poco la gracia de Dios. Y aquí hay un personaje, el primero de todos, que es muy, quizá muy, causa mucha repulsa, mucho odio, no sé, creo, también, de la gente. Y también, lógicamente, quizá por el momento preciso, y era un momento muy, muy, muy importante. Estoy hablando de Barrabás. Claro, Barrabás, ya sabéis, este hombre recibió mucha gracia. Voy a explicarlo para que no me malinterpretéis, porque recibió gracia del hombre, ¿no? Recibió gracia del hombre, de los gobernantes del momento, recibió muchísima gracia. También estaba movido por algo, ¿no? Había otras pretensiones en aquellos, porque lo que querían era juzgar a Cristo, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, recibió gracia, porque este hombre experimentó algo que no debía haber experimentado. El Evangelio nos dice que junto con Jesús, aquel día que Jesús estaba siendo juzgado, estaba este hombre que había cometido grandes, pero grandes barbaridades. Y ahí hay dos hombres, uno justo y otro injusto. Por eso hablamos de la gracia y la podemos definir bien. ¿Por qué la podemos definir bien? Porque estamos diciendo que el injusto fue liberado y el justo, aquel que no había cometido pecado, aquel que no había hecho absolutamente nada, pero que sin embargo era un propósito de Dios, que esto nosotros los creyentes lo sabemos, pues fue condenado. Entonces él, sí, lo explicamos hablando de Barrabás, por eso, porque recibió gracia, siendo alguien que cualquiera de nosotros diríamos directamente al paredón, directamente al calabozo, ¿no? Pues mira, cuando está Barrabás y está Jesús ahí, y de repente, ya sabéis, ¿no? La multitud comienza ahí a buchear, empiezan ahí a hablar y ¿quién queréis que suelte? Yo me imagino a Barrabás, ¿no? Me lo imagino así, porque él sabe que ha hecho mal, él sabe quién es, ¿no? Él sabe que él es un hombre que ha cometido grandes barbaridades. Y me lo imagino así, pues, esperando, ¿no?, la condena, y de repente que suelten a Barrabás. Yo, Barrabás levantaría la cabeza y diría, ¿están hablando de mí? ¿Están hablando de mí? ¿Esto es asombroso? No, él seguramente no lo llegaba ni a comprender. ¿Cómo puede ser, no? Pues esto es, aunque siendo algo que recibió de la gente, de los gobernantes, esto es, hermanos, lo que nosotros recibimos, asombro al recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos. No lo merecíamos. Cada uno de nosotros no merecíamos la gracia de Dios. Si tú a día de hoy, año 2025, estás en pie, sigues firme, es que Dios te llamó, es que Él te llamó para algo en tu vida. Él te llamó para algo en tu vida. No sé ni los años que llevas de creyente, ni absolutamente nada, pero Él te llamó. Y tú estabas, pues, quizá como Barrabás. Él siguió siendo el mismo de siempre. Igual lo soltaron y siguió siendo un maleante, pero de los grandes, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que la gracia del hombre no transforma a nadie. La gracia del hombre no transforma a nadie. Nosotros podemos ser benevolentes con alguien, estupendo, hay que ser bueno, hay que hacer las cosas bien, pero no va a transformar. Ahora, la gracia de Dios habitualmente transforma, cambia y muda en otras personas. Te hace nuevo, hermano. La gracia de Dios te hace nuevo. Cuando tú recibes ese don inmerecido, que tú no lo merecías, te hace nuevo. Entonces, realmente eres agradecido. No como podríamos serlo siendo agradecido aquí con cualquier persona. Yo pienso, por ejemplo,
Si a ti te indulta un juez, no me imagino que estarás todos los días en la puerta de su casa en la mañana. Pum, 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 señor juez, muchas gracias por haberme indultado, ¿no? Al día siguiente, pum, pum, pum. No, así no está nadie. Como mucho le puede decir, señor juez, estaré agradecido toda mi vida. ¿No? Y además bien hace porque le indultó en esta vida. En esta vida, pero en la otra, si te indulta el Rey de Reyes y Señor de Señores, estarás todos los días agradecido porque te indultó, trascendiendo esta vida, ¿sabes cuál? ¿No? A la vida eterna. Amén. Y eso es lo importante. Aquel que ha indultado tu vida realmente, porque te va a llevar a los cielos. O sea, aquí tenemos una vida que la comenzamos a vivir eterna aquí, pero que la veremos, tenemos las arras, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Tenemos ahí eso que aún no hemos alcanzado del todo porque aún estamos aquí, porque no estamos como el ladrón en la cruz, que lo vamos a ver ya, por lo menos de momento, algunos no, pero tenemos y sabemos que somos indultados. Ahora, si Barrabás continúa una vida de pecado, igual es que experimentó sin más el indulto del hombre. Porque cuando uno experimenta el indulto de Dios, le es agradecido todos los días de su vida. Absolutamente todos. Los buenos, los malos, aquellos regulares, aquellos que estás pasando por enfermedad, aquellos que estás pasando por, no sé, el peor momento de tu vida, no importa. No importa, le estarás agradecido todos los días de tu vida. Ojalá se haya convertido Barrabás, no lo sabemos. Pero ojalá, porque puede ser que eso fue un choque tan fuerte, no lo sabemos, la Biblia no nos lo deja claro esto. Así que, si tú has sido mudado en otra persona, vivirás conforme a lo que el Señor ha hecho en ti. Si tú has sido mudado en otra persona, si el Señor ha transformado tu corazón a través de esa gracia inmerecida, no lo merecías, yo no lo merecía, ninguno lo merecíamos. El versículo 1 de Efesios, capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si seguimos un poco hablando de este hombre, de Barrabás, dice la Biblia claramente, en los 4 evangelios, habla de que él era un hombre que había formado una revuelta, se había levantado en sedición, o sea, había sido culpable de homicidio, y Juan, el evangelio de Juan, él es el único que dice que era también ladrón. O sea, tenía absolutamente todo para no solamente estar un tiempo en la cárcel, sino seguramente acabar en la cruz, ¿no? También acabar crucificado, haber matado, haberse levantado contra el Estado, no sé. Tenía todo absolutamente para llevarlo a la cruz. Entonces, solamente os vuelvo a recordar que estamos hablando de Barrabás y que ponemos este ejemplo porque nos sirve muy bien, porque aunque no fue salvo de la forma que nosotros entendemos que uno debe de ser salvo, sí nos sirve para ver que se le concedió mucha gracia y que se le concedió algo que él no merecía. Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención, que era un hombre que merecía todo, que era un hombre que realmente era un hombre bien pecador, había cometido homicidio, era un ladrón, era una persona que merecía también absolutamente todo el castigo de la ley y sin embargo se le concedió gracia. Así nosotros nos encontramos de la misma forma y de la misma manera. Es como que nosotros necesitábamos una resurrección. Estábamos muertos, dice el texto. Cuando estabais muertos, Él os dio vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, necesitábamos una resurrección, ser transformados, ser cambiados absolutamente. Una nueva persona, alguien que no fuese José Manuel Jiménez, que fuese también el mismo quizá, pero cambiado, transformado, diferente, no viviendo la misma vida, no con el mismo carácter, no con las mismas formas, no con la misma manera, no con las mismas costumbres, no haciendo lo mismo que hacía cosas malas, como cada uno.
Dios, eso es lo que quiere. Y eso es lo que nosotros debemos sacar de aquí. Porque Dios no te llama, no nos llama a ninguno de nosotros. Creo que no nos llamó a ninguno cuando estábamos ya bien maduritos, ¿no? No, mira, es que lo voy a llamar porque es excelente. Esta persona, va a ser para el reino de Dios tremendo. Y entonces voy a llamarle. No, todo lo contrario. Te llama cuando estás mal, cuando estás humillado. Te llama cuando más lo necesitas. Te llama cuando ya no puedes más. O sea, cuando ya estás preparado para una nueva vida. Porque mientras tanto vives tú. Y lo que tiene que ser es que el Señor transforme tu vida y cada día Él viva más en ti. Cada día, no digo que seamos perfectos, no digo que seamos los mejores del mundo, pero que cada día podamos morir más a nosotros. La gracia del Señor nos ayuda en esto, porque esto realmente es la gracia, que nos ayude a ser transformados, gloria a Dios por esto, que Él nos ayude a ser transformados cada día. El mismo Señor Jesús lo dijo en Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos, aquellos que piensan, están sanos. Por supuesto, ya sabéis que hablaba con fariseos, hablaba siempre con este tipo de personas que se creían algo. Dice, no, yo no he venido aquí a llamar a los que piensan que se saben todo de la vida. No. Yo vine a llamar a aquel que piensa que no sabe nada, a aquel que está mal, a aquel que se siente enfermo espiritual, aquel que está enfermo también en la vida o que está enfermo, que tiene una enfermedad en su cuerpo. Yo he venido a llamar a aquel necesitado, a aquel que va a clamar, a aquel que me va a buscar, a aquel que realmente me necesita. Pero si tú no necesitas, no clamas. Si tú te crees que lo puedes todo, pues no vas a clamar. Y claro, Él viene a buscar a aquellos que están necesitados de verdad. Y este momento, hermanos, ya no importa si los recuerdos vienen a asaltarte, vienen ahí a atormentarte, no importa, tú ya no eres el mismo, ya no vives lo de antes. Van a venir porque de cierto es así, ¿no? Ahora sometes tu vida al Señor. Sometes tu vida cada día al señorío de Cristo, a lo que Él quiere realmente para ti. Él te da fuerzas y te renueva cada día. Y esto es la gracia, hermanos. Esto también es parte de la gracia de Dios, que cada día somos renovados, que cada día el Señor nos da fuerzas. Esto es la gracia de Dios, cada día la experimentamos. Por eso te digo, has experimentado la gracia de Dios. No estoy hablando únicamente de la salvación, que seguro que la has experimentado. Estoy hablando de que si cada día experimentas las fuerzas del Señor, experimentas que Él te renueva, experimentas que Él sigue estando ahí, bien, pero bien latente en ti, porque lo necesitamos. Es que si no, no podemos. No podemos, si no. La gracia tiene que ver con la nueva vida y con lo que vivamos y experimentemos ahora, en este mismo y preciso momento. ¿Qué vivimos ahora? Porque si no, igual no hemos experimentado la gracia de Dios. Igual el Señor no ha hecho aún lo que tenía que hacer en nosotros. Pero si estamos experimentando ese renuevo diario, estamos experimentando esas fuerzas que Dios cada día te da, pues Dios está trabajando en ti diariamente, cada día. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, vivir bajo el dominio de este mundo y sus corrientes es el peregrinaje de todo mortal. Aquí no hay nadie que se pueda someter a Dios libremente. Están sometidos al príncipe de la potestad del aire. Eso es así, no pueden hacer nada, aunque quieran. Aunque ellos tengan un deseo quizá de vivir otro tipo de vida, no pueden. Quien dicta las normas aquí es el príncipe de la potestad del aire. Por eso, piensa en la gracia de Dios de nuevo. Si tú ahora ya no piensas igual que antes,
Si tú ahora no te sometes a lo mismo de antes, no vives en el reino de las tinieblas, vives en el reino de la luz, en el reino de Cristo. Amén. No estás sometido a lo que este mundo quiere. No, antes vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a todo lo que nos muestra, conforme a todas las ideologías, conforme a todos los pecados, conforme a todo. Allá estábamos, no podíamos hacer otra cosa. Creo que ya lo leí en otra predicación, me parece. Aquí tengo una cita de un escritor que la tengo apuntada aquí en mi Biblia, también me gustó mucho. En Génesis. Es la cita de Génesis, o mejor dicho, él habla de Génesis, ¿no? Dice él, la serpiente había prometido al hombre el conocimiento del bien y del mal, y de una forma torcida y trágica cumplió su palabra. Pero por haber prestado oído al diablo, en lugar de percibir el mal desde las libres alturas del bien, vislumbró el bien desde los profundos abismos del mal. Sí, lo que hizo el diablo ciertamente es darles, no, se os va a abrir la mente tanto que vais a saber cuál es el conocimiento del bien y del mal. Pero ya no son libres, ahora ya veían desde las profundidades del mal aquello que querrían alcanzar. Eso es lo que ocurre aquí. Fijaos, cuando tú veas a una persona, a alguien que le estás predicando el evangelio, a un familiar tuyo, no sé, cualquier persona, ¿no? Que tú le estás ofreciendo lo que tú tienes, el evangelio. Le estás ofreciendo la vida eterna, que esto lo da Cristo, lo entendemos, ¿no? Nosotros evangelizamos, predicamos su palabra y esperamos que la gente se convierta. Tú le das aquello que sabes que puede ser el kit de su vida, ¿verdad? Para que sea transformado. Y ellos te dicen, mira, yo no puedo. Es que yo no me siento capaz. Yo no tengo fuerzas. Yo no. ¿Sabes? Yo pienso en esto y creo que estas personas están siendo sinceras. Están diciendo la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque están mirando precisamente desde los profundos abismos del mal. Están mirando desde allá. No pueden alcanzar lo que quisieran tener. Igual quieren un poquito de luz en algún momento, ¿verdad? Pero no pueden, quisieran quizá. Esto es como el rico y Lázaro, ¿os acordáis? Este pasaje, ¿no? Del rico y Lázaro, que él estando en el Hades veía, pero no podía tocar, y mucho menos ir a aquel lugar. Él hubiese dicho, yo quiero estar allá ahora. Esto está en Lucas 16, 23, que dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, hablando del rico, y vio de lejos. Vio de lejos a Abraham y a su seno. De lejos, hermanos. Así es como la gente está mirando la bondad de Dios. De lejos. Desde las profundidades del mal. De lejos. No lo pueden ver. Están tan apartados. No lo perciben como tú y como yo nítidamente. No pueden. No tienen esa capacidad. No tienen la capacidad. Les parece que sería bueno. Les parece algo. Es que a mí me ha pasado, ¿no? Ay, qué bien. Te veo. Y claro, es como que vislumbran un poquito lo bueno que sería que ellos fuesen creyentes, ¿no? Y como que ese paso les cuesta, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros debemos orar para que el Señor rompa esas cadenas. Amén. Porque nosotros predicamos, nosotros evangelizamos, pero hay que orar, porque Dios o rompe las cadenas de esa persona o no hay nada que hacer. Están allá en el fondo y están vislumbrando y están diciendo, es que lo veo borroso. No lo veo como tú. No lo veo como tú, la verdad. No pueden alcanzarlo. A menos que el Señor les muestre ese favor inmerecido. ¿Tú te acuerdas? Yo tengo casi como muy claro en el año que yo, en el año 2000, recuerdo ese favor inmerecido. Es como cuando yo me sentí pecador de verdad. Cuento una pequeña anécdota. Yo recuerdo, teníamos un grupo, éramos muchos, cristianos, y a veces hacíamos reuniones para hablar ciertas cosas, y había un hermano que se había apartado, o estaba en un proceso, ¿no? En un proceso en el que quería y que no. Bueno, Dios estaba trabajando en él, ¿no? Y estaba fuera. Y él volvió.
Y recuerdo que cuando él volvió, empezó a llorar y no podía. Y él estaba contando su situación, de lo mal que se sentía. Yo era recién llegado a aquel grupo. Y él lloraba. Madre mía. Y claro, yo no comprendía absolutamente nada. Yo acababa de llegar, no conocía al Señor yo. Y en un momento determinado que me toca decirle algo, hablar, digo, bueno, y pues yo por lo menos te veo que tú tienes ganas, le dije. Porque yo no siento que sea pecador, así dije. Yo no siento que me tenga que arrepentir de nada, porque él estaba llorando arrepentido de lo que había hecho. Y yo no me sentía arrepentido, esa era la realidad. Yo llegaba ahí, había venido, tenía otro tipo de problemas, los cuales me habían hecho tener que ir a un sitio a buscar ayuda, gracias a Dios que era cristiano el lugar, pero yo no me sentía con problemas, yo decía, hasta que Dios trabajó. Y él, pero eso me hace ver que llegó un día en el que yo sí, ya me di cuenta y me puse a llorar igual que él. En un tiempo muy íntimo, me puse a llorar pidiéndole perdón al Señor por tantas cosas que había hecho, por tan mal que me sentía. Y ver qué tan bueno que era la gracia inmerecida de Dios. No lo merecemos. Y entonces yo pienso, ¿te acuerdas de ese momento? ¿Te acuerdas cuando ha sido ese momento que te has dado cuenta de verdad que no merecías la gracia de Dios? Pues hay otro personaje que vamos a ver, el ciego Bartimeo. Él recibe la vista, también lo conocéis, este texto. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Bueno, aquí en este pasaje hablamos de Bartimeo, pero en otro evangelio habla no de que solamente era un ciego, sino que era dos. Y no de que salía de Jericó, sino que entraba. Esto no es ninguna contradicción. Si queréis después podéis buscarlo. Yo he estado mirando un poco el porqué de esto, ¿no? Pero no hay contradicción porque es como cuando, dicen algunos, como cuando los reporteros están grabando un suceso y varias cadenas de televisión lo retransmiten, ¿no? Y lo retransmiten según lo vivieron. Parece ser que a Marcos pues le importó más la vida de Bartimeo, este ciego. Le importó más por lo que sea, igual clamó más fuerte, no sabemos si había otro ciego más, según creo que lo dice Lucas, ahora no recuerdo si era Lucas o Mateo, dice que había dos ciegos. Además de eso, también dicen que no es que salía de Jericó, sino que entraba de Jericó, y para eso también dicen que hay una explicación, y es que había dos Jericó, la Jericó antigua y la Jericó nueva. Todo esto lo explico simplemente para que luego no me pilléis por ahí pensando que he hecho algo raro. No. Ir a verlo, lo tenéis que ver. No, parece que había dos Jericó, el que entraba y salía, al final era lo mismo, por lo tanto, bueno, ahí está. No importa, sea como fuese, este fue un hombre
que recibió también la gracia de Dios, que recibió algo del Señor tremendo, porque él halló dos cosas que son muy importantes. La salud en su cuerpo, Jesús lo sanó, le dio la vista, y también ser seguidor de Jesús, porque esto es lo que dice el texto, que después le seguía en el camino. Incluso Lucas dice que lo vio, le siguió y glorificaba a Dios. O sea, fue a alguien que realmente fue agradecido. Si os acordáis, no por ejemplo como los 10 leprosos, que de los 10 volvió solamente uno, ¿verdad? Solamente dice, pero no, Jesús, no, pero no fueron 10 los que se fueron y solamente has venido tú. No, pues Bartimeo fue uno de los que siguió al Señor. Y su vida se encontraba, hermanos, en el momento también oportuno. Si pensamos en la salida de Jericó, pues Jesús se marchaba, pero antes de irse, pues mira, qué gran bendición encontrarse con Jesús en ese momento, o que pasase Jesús por allí antes de que se marchase, ¿verdad? Y recibir ese milagro. Pero ¿por qué estaba? ¿Por qué estaba en ese momento preciso? También porque él estaba desahuciado de la sociedad, como un leproso. Los leprosos estaban fuera de la ciudad. No podían estar dentro, dejaban a la familia, dejaban a todos, absolutamente a todos, hasta que fuesen sanados. Después tenían que ir al sacerdote, mostrarse para ver si habían sido limpiados, todo ese tipo de rito. Pero mientras tanto tenían que estar allá afuera, con nadie. Y aquí vemos a Bartimeo, una persona también, casi a las afueras de la ciudad, muy necesitado. Barrabás también era muy necesitado. Y no solamente necesitaba un indulto, necesitaba la salvación. Pero aquí el ciego, Bartimeo, vemos que no solamente la ceguera de su cuerpo era lo malo de todo, porque esto conllevaba cosas aún, si puede ser, peores. Y ese es estar pidiendo limosna, estar solo, quizá, no sé si tendría familia, pero necesitar para las necesidades básicas comida, vestido. Esto derivaba en soledad, en tristeza, en desprecios, en estar ahí solo, tirado, el que menos, ¿no? Alguien que está simplemente siendo mendigo. Y hermanos, fijaos esta frase que apunté. Muchas veces Dios usa el peor momento de la vida de alguien para darle sus mejores momentos de vida. Así. Usará los peores momentos que tú estás viviendo para darte los mejores. Para darte los mejores momentos de tu vida. Y los mejores momentos de nuestra vida, las mejores vivencias que hemos vivido o que viviremos, son con Cristo. Son en el Señor. Son cuando la gracia del Señor vino a nosotros y a partir de ahí comenzamos a caminar. Esa gracia inmerecida te llena, esa gracia inmerecida te hace pleno. Que ahora, con dificultades, con mucho o con poco, tú sigues siendo fiel al Señor. Bartimeo, como cualquiera de nosotros, hermano, pero como cualquiera de nosotros, no era inocente delante del Señor. Hay ahora, sobre todo ahora, para esta sociedad, la sociedad en la que nosotros vivimos, pues son como más misericordiosos, ¿no? Estarían ahí como más pendientes. Vamos, eso me parece a mí, no lo sé. Pero realmente, más allá de la enfermedad que tenía de su ceguera, era una persona que necesitaba la salvación de su alma. Era una persona que necesitaba al Señor también, en su corazón. Y esto es lo que él va a recibir en cualquier momento. Y Dios lo va a arreglar siendo un seguidor suyo. Entonces, dice el versículo 8 del texto en el que estamos, en Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bartimeo tenía una necesidad. Al saber que Jesús caminaba por ahí, dijo, esta es mi única oportunidad. No sé si tú te has visto así, con una única oportunidad en tu vida. Pero Dios usa el momento más en el que tú quizá a veces estás ya casi desahuciado, y puede ser que no estés desahuciado en la vida monetariamente, pero sí desahuciado de tu vida moral, en el que te sientes que no vales para nada, desahuciado totalmente, para que ahora
Dios comience a trabajar. Pues él estaba así. El Señor se mostró en su camino y él toma la oportunidad, Bartimeo, para decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí tenemos a Bartimeo que recibió la bendición, porque Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vete, tu fe te ha salvado. La pregunta es, ¿somos fieles seguidores de Jesús? Más que no solamente de aquellos que asistimos a la iglesia. Porque podemos asistir a la iglesia, de hecho, de domingo a domingo, jueves, bien, todo eso está bien, lo debemos hacer. Porque también mostramos así que Dios nos ha transformado y amamos al Señor, queremos hacerlo, lo necesitamos. Pero sigue siendo fiel seguidor de Jesús en todo momento. Sigue siendo un fiel seguidor de Jesús en el camino que Dios te ha mostrado. Piensa, Jesús va caminando, dice que él le seguía en el camino. Pues él iba en el camino. Y Bartimeo iba en el camino. En el camino tú vas en todo el camino de tu vida siguiendo a Jesús, siguiéndole en todas tus decisiones, siguiéndole en todas aquellas cosas que hay en tu vida y que realmente en el camino te van a estar molestando y las tienes que ir desechando, las tienes que ir tirando como lastre. Esto es tan necesario que nosotros lo sepamos. Un comentarista bíblico dice de Bartimeo, dice, Bartimeo puede que hubiera sido un mendigo ciego al borde de la carretera, pero ahora era capaz de ser agradecido. Cuando recibió la vista, siguió a Jesús. No se fue por un camino, mejor dicho, no se fue por su camino, dice egoístamente, una vez que resolvió su necesidad. ¿Esto lo has visto alguna vez en alguien? Resolver su problema y tomar su camino. Seguramente lo has visto alguna vez. Sino que empezó teniendo, esto dice el escritor, empezó teniendo necesidad. Siguió con gratitud. Y tercero, acabó por mostrar lealtad. 3 cosas, dice él, que resumen bien la etapa de un discipulado. Lo definen bastante bien. ¿Estás necesitado? Sí. ¿Vale? ¿Eres agradecido porque Dios ha transformado tu vida? Sí. Pues ahora le eres fiel, le eres leal. Y caminas. Esto es la gracia de Dios. Por eso he dicho al principio, la gracia no nos da permiso para nada. La gracia de Dios no nos da permiso, sino que hemos recibido algo y nosotros tenemos que estar gozosos. Y a partir de ese momento, servirle con alegría en aquello que Dios disponga. Servirle y caminar. El Señor en un momento determinado le dice a los discípulos que se marchen a predicar. Los manda, ¿no? Los manda a predicar y hay una frase que le dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué hemos recibido de gracia? A los discípulos les estaba diciendo, mira, tú eras uno que estabas pescando, eras pecador igualmente, ¿no? Eras uno que estabas un publicano, siempre ahí señalado por los demás. Eras alguien que siempre ibas a estar de esta manera, siempre ibas a estar siendo juzgado. De gracia has recibido, ahora lo que tienes, eso que has recibido, no te lo quedes para ti, dalo también de gracia. O sea, el Evangelio has recibido de gracia, da de gracia. El texto aún continúa diciendo, sanad enfermo, sanad leprosos, todas aquellas cosas, ¿no?, que aquellos discípulos hicieron en ese primer tiempo, ¿no? Pero lo que tú has recibido de gracia, dalo de gracia. En tu lugar de trabajo, allá donde estás estudiando, en la calle, no sé, en cualquier lugar. ¿Habéis escuchado alguna vez, seguro que sí, esta frase que dice, al que mucho se le perdona, mucho ama? Sí, ¿no? Habéis escuchado, seguro. Pues esta frase va ligada a un momento de la Escritura, ¿no? Está en Lucas capítulo 7, vamos a leerlo un momento. Lucas capítulo 7, versículo 36. Es un poquito largo, no sé si lo voy a leer todo. Bueno,
Vamos a leer un poco, sí, vamos a leer. 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me distes beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, hasta aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Qué sorpresa, ¿no? Cuando esta mujer entra en una casa, bueno, que no era una casa, ahora en este momento no era una casa en la que solamente había varones. También se dice que era un momento en el que cuando entraba un rabí, alguien que era alguien importante, que iba a dar algunas palabras, pues todos los que estaban en la comunidad, todos los que estaban en el barrio, pues tenían el derecho, tenían el acceso para poder ir, ¿no? para poder ir a esa casa, ¿no? Y es por eso que nosotros vemos aquí a esta mujer, ¿no? Porque si no, quizá en otro momento ella ni hubiese entrado a este lugar. Ahora, como estaba alguien importante, Jesús, que estaba predicando en casa de Simón, pues entonces te imaginas que habría más mujeres incluso, ¿no? Había más gente que podía estar. Y ahí vemos a Simón, que después que está haciendo esta mujer esto tan raro para él, que se está acercando y que va por detrás, que esto es la cosa también para que podamos comprenderlo. Antiguamente se comía no ni sentado ni nada, se comía con un brazo así y como echado, ¿no? Estaba como echado, estabas comiendo así, ¿verdad? Y entonces esa era la forma, y que se puede explicar que estaba esta mujer ungiendo sus pies con este ungüento, ¿no? Y al verlo, Simón se queda asombrado, y no solamente eso, sino que empieza a juzgar, ¿no? Qué increíble, hermanos, que el Señor conoce los pensamientos, ¿no? El Señor conoce los pensamientos y empieza a decir, como otras veces, que dice, el Señor conocía los pensamientos de ellos, ¿no? Y sabe que está juzgando y sabe que por dentro está, y le tiene que increpar, ¿no? Seguido de esto, pues le cuenta esta historia, ¿no? Esta historia del acreedor, ¿cómo se dice? Perdón. Muy bien, estupendo. Al que se le debía dinero, ¿no? Y le está diciendo, bueno, uno le debe 500 y el otro le debe 50. ¿Quién realmente va a estar más agradecido con esta persona? Pues hombre, aquel que le han perdonado 500 denarios, ¿no? Y entonces es cuando parece que aquí ya mordió el anzuelo Simón, ¿verdad? Porque como que cayó ya en esta propia trampa, porque fíjate, aunque invitó a Jesús a su casa a cenar, no lo trató amablemente. No lo trató como debía, ni lo consideró con el trato que se le daba a un invitado. Para nada, absolutamente. Ni mucho menos lo trató con amor, ¿no? Todo lo contrario. Y sin embargo, la mujer
3 cosas importantes, las vuelvo a decir, aunque las hemos leído aquí. Hizo 3 cosas importantes. Primero, entré en tu casa, le dice el Señor, y no me diste agua. ¿Agua para qué? Para lavarse los pies porque venía del camino y demás. Y ella, no solamente eso, sino que los ha regado con las lágrimas y me ha limpiado con sus cabellos. No me diste beso. Entra el invitado, ¿verdad? No se le dio ese beso, no. Mas esta mujer no ha parado de besar mis pies. Lo tercero que hizo es, no ungiste mi cabeza con aceite, no me diste aquello que era necesario en aquel momento también. No. Sin embargo, ella ha ungido mis pies con ese perfume. Ella iba decididamente, se enteró, hermanos, ella se enteró de que era no alguien importante, sino que era Jesús el que estaba allí. Y dice el texto, cuando hemos leído al principio, dice que ella fue con un frasco. Ya. No es que de repente, ay, me he olvidado del frasco. Está Jesús. Ahora no. Sabía que el que estaba allí era Jesús y fue con su frasco. Porque ella iba bien decidida a hacer lo que quería hacer, ungir al Señor. Y aquí ahora es cuando viene el texto en el que digo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Versículos 47 y 48 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, vuelta. La gracia de Dios. Una mujer que sabía quién era el que estaba en esa casa. ¿A quién estaba ungiendo? Lo sabía, lo sabía. La mujer, al oír que el Señor estaba allí, fue con ese frasco, porque sabía que era el Hijo de Dios. Y era costumbre, eso, que cuando había un invitado, como bien digo, tenía que ir. La gente sabía que realmente esto iba a ser importante. Pero, ¿qué es lo que vio la mujer en Jesús? ¿Qué es lo que vio realmente esta mujer pecadora en Jesús? Pues lo mismo que Bartimeo, su oportunidad, hermanos. Lo mismo, absolutamente lo mismo. Vio que esa era su oportunidad. Una mujer pecadora, una mujer que aquí dice pecadora, pero se supone que era una mujer prostituta. Era una mujer de aquellas prácticas. Y entonces esta actitud fue premiada por Jesús. La actitud que ella tuvo fue premiada. Imagínate cuántos años puede estar una persona dominada por pecado y que no encuentra solución, pero sabe dónde está la solución y entonces va directamente a buscar la solución. Aquí esto es lo que cambia realmente la vida. Jesús, al hablar de la diferencia entre Simón y la mujer pecadora, dice que ella amó mucho y él poco, realmente. Ella amó mucho y él poco. Ella tenía muchos pecados, los reconoció, como hemos dicho antes, se reconoció pecado y ellos mismos fueron realmente los que le acercaron a Jesús. Pero aquella persona, hermanos, escucha bien, que piensa que tiene pocos pecados, que no, pues como a mí me pasó en su tiempo, pues no se acercará a Jesús. Te mantiene alejado de Cristo eso. Si tú no te reconoces pecador, te vas a mantener alejado del Señor. Así que la gracia de Dios hace que uno reconozca cuánto, hermanos, pero cuánto ha sido perdonado. Que uno lo pueda reconocer. He sido perdonado muchísimo. Todo, absolutamente. Y quien no experimenta esta gracia mantiene sus pecados intactos, por así decirlo. Sin embargo, quien experimenta esa gracia, la gracia de Dios, el Señor lo remueve al fondo del mar. ¿Amén? Él lo remueve al fondo del mar. Estoy terminando. Y termino preguntando de nuevo, ¿has experimentado la gracia de Dios más que solamente saber que es una palabra muy teológica si quieres, o un concepto teológico? ¿Lo has experimentado? ¿Realmente sabes que no merecías ser salvo? ¿Que no merecías vivir la vida que hoy día estás viviendo con Cristo? ¿Que no merecías ni siquiera que Él te acepte, que te transforme, que lo que merecías era como cualquiera, como cualquier persona, ir al castigo eterno? ¿Realmente esto lo ves? Pues cada día, hermanos, deberíamos estar asombrados. Y
lo digo porque yo quiero asombrarme cada día. Estoy terminando, pero lo digo porque yo necesito siempre asombrarme de lo que Dios hace. Asombrarme de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia, en aquellas personas que tengo alrededor. Debemos asombrarnos y decir, gracias, Señor, porque tú me has llamado, que me has hecho seguidor tuyo. Yo quiero seguirle y tú tienes que querer cada día de tu vida seguirle. Mira, no sabemos qué pasó con Barrabás. Y como antes he dicho, ojalá el Señor lo haya salvado, ¿no? Pero se le mostró gracia. Vislumbró la gracia quizá desde el pozo, como hemos dicho, desde la lejanía, vislumbró quizá algo de gracia. Sí sabemos qué ocurrió con Bartimeo, fue un seguidor. Fue alguien que después siguió en el camino a Jesús. Y la mujer pecadora también. La mujer pecadora también mostró con creces, mucho más que otros que se sentían más justos, buscar la gracia del Señor. Así que ese deseo sincero de corazón tiene, hermanos, que permanecer cada día en nuestra vida. Que sigamos creciendo en esta gracia y que nosotros la buscamos en oración, que la buscamos cada día fortaleciéndonos en ella, porque es la gracia de Dios. Todo esto sabiendo que no la merecíamos, que somos inmerecedores totalmente y que necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida. Amén. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque estamos, Dios mío, reconociendo con esta predicación, Señor, con este mensaje, que te necesitamos, Señor. Si hay aquí alguien, Dios, esta mañana, que ha comprendido, Señor, después de este mensaje, que necesita la gracia tuya, Señor, acercarse a ti, Señor, confiadamente, a ese trono de gracia, Señor, donde tú le vas a socorrer, donde tú le vas a transformar, donde tú le vas a cambiar. Si hay alguien aquí esta mañana, Señor, te pido que empieces a tocar su vida, a hablarle, Señor. No lo dejes, Señor, esta semana. Señor, comienza a trabajar en él. Dios mío, para que él pueda ver lo asombroso que es vivir, Señor, el Evangelio. Lo asombroso que es vivir tu palabra. Lo asombroso que es estar contigo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy han escuchado este mensaje. Te pido también que les ayudes esta semana, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.